Bienvenido a V-Comics. Hola amigos de V-Comics, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra 39ª videoreseña de cómics. Como ya os avisé en la videoreseña anterior, nos vamos a centrar en Superman, en concreto en 3 tomos que teníamos pendientes y vamos a aprovechar para hablar de ellos. Vamos a hacer una reseña especial de estos 3 tomos. Teniendo 3 tomos totalmente diferentes como son, lo veréis a continuación, lo que vamos a hacer es aprovechar para retomar nuestro formato de... Videoreseña Combate. Efectivamente, vamos a poner a combatir a estos 3 tomos de Superman, totalmente distintos, como os decía. Y bueno, antes de empezar con la batalla, os los voy a presentar. Primero tenemos a Superman el Hombre de Acero, Reyes de la Hechicería, con Callen Bunn y Chris Cross. Aquí lo tenéis. Después tenemos a Superman, la Guerra de los Mundos, de Roy Thomas y Michael Lark. Aquí lo tenéis. Y por último, Superman el Hombre de Acero, Ciudad Infinita, con Mike Kennedy y Carlos Meglia. Aquí lo tenéis. Vamos a poner a combatir a estos 3 tomos, que son muy diferentes. Ahora comentaré un poquito en qué contexto se mueve cada uno y veremos si conseguimos declarar un vencedor. Así que, todos preparados y empezamos. Let's get ready to rumble! Bueno, es muy difícil hacer una videoreseña combate de estos 3 tomos porque son totalmente distintos en cuanto a concepto, en cuanto a dibujantes. Bueno, vamos a hablar ahora de ello para que veáis la diferencia, pero va a ser muy complicado coger a un ganador. Vamos a hablar de cada uno de ellos por separado, por orden. Primero el de Reyes de la Hechicería. ¿Qué podemos decir de Reyes de la Hechicería? Estamos en el universo DC tradicional, pre-nuevo universo DC. En la colección Superman y Batman. Estamos hablando del año 2011 o así. Los últimos números que estaban saliendo ya de esta colección. Un universo DC tradicional, invitados como Shadow Pact, tono mágico, dibujo acorde al de la época, y tratando esa debilidad que siempre ha tenido Superman, que es el aspecto mágico. Sin embargo, le da un giro, una vuelta de tuerca, y podemos ver cómo aquí la magia se pone a favor de Superman. Ya lo veréis cuando leáis el tomo, cómo por circunstancias Superman se convierte en adalid de la magia. Tenemos universos paralelos, vais a ver un Batman y un Superman que van cruzando y demás, y vais a ver por qué Superman es el adalid de la magia. De hecho, en las primeras páginas aparece muerto Superman, con lo cual tenemos una saga típica de DC, de universos paralelos y demás, englobada en el un nuevo universo DC, y con todos los alicientes de esa etapa ya previa y a puntito de desencadenarse el nuevo universo DC. Segundo tomo, La Guerra de los Mundos. Totalmente distinto. Un concepto es el Elseworlds, el Otros Mundos, y hablamos de un pudo ser, quizás pasó en otro universo paralelo, y se engloba en esas sagas de DC de universos paralelos, de historias que pueden haber sucedido en otros universos y demás. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Pues la Guerra de los Mundos. Estamos en el 75 aniversario de la Guerra de los Mundos, que fue en el 39, y aquí se narra esa historia de la invasión marciana, pero con la inclusión de Superman. Peculiaridad, pues que el dibujo de Michael Clark está muy ambientado en esa época. Podemos ver un dibujo que bebe mucho de lo clásico, totalmente distinto al dibujo que veíamos en el tomo anterior. Y la historia, pues muy metida en lo que es la historia de la Guerra de los Mundos. Vemos a Lex Luthor también en su papel de villano, aunque luego hace una medio redención. Y vemos cómo Superman lucha por salvar el que cree que es su planeta. Y en el tercer tomo, Ciudad Infinita, otro concepto totalmente distinto. Acción vertiginosa, una versión del padre de Superman, versión robótica que aparece en una ciudad donde vais a ver mucha locura de personajes, porque es un nexo que se juntan varias dimensiones, varios planetas y demás, y podéis ver un poco de todo. Y leyes de la física cambiadas que hacen que Superman se comporte de manera diferente. Y en cuanto al dibujo, tenemos a Carlos Meglia, que bebe de la animación, Pixar incluso, de esos gestos exagerados que demuestran las emociones de cada personaje, y otro dibujo totalmente distinto al anterior. Como os decía, difícil elegir un vencedor. ¿Ventajas de cada uno de los tomos? Pues ¿qué tenemos en Reyes de la Hechicería? Pues una historia clásica de toda la vida, podemos volver a disfrutar
del universo DC tradicional, un poquito, con Superman, Batman, con Shadowpack, ahí está el detective chimpancé, uno de mis personajes favoritos, el Diablo Azul, como Shadowpack se mete en esta historia, hay mucha magia, bebe mucho... No que beba, sino que, por ejemplo, estas videoreseñas que hemos hecho últimamente, diga de la Justicia Oscura, Constantine, pues quizá podríamos englobarla ahí. Mucha magia, hechizos y viajes entre dimensiones. Un cómic ajetreado y clásico. Totalmente diferente a la Guerra de los Mundos, donde podemos encontrar una historia con la ventaja de ser independiente, como sucede con todos los Elseworlds, los otros mundos. Leemos la historia independiente, con su fin y demás. No afecta a la continuidad, y ahora muchísimo menos ya que estamos en el nuevo universo DC. Peculiaridad del dibujo de Michael Lark, un poquito ahí bebiendo de lo clásico, y aniversario de la Guerra de los Mundos. Para todos aquellos fanáticos de la ciencia ficción podemos ver esa historia bañada con la aparición de nuestro Superman. Ciudad Infinita, dibujo muy moderno, muy actual, como decía, muy Pixar, muy de animación, muy de película de animación, muy de dibujo animado. Muy interesante, porque la verdad es que es un dibujo que a mí me ha gustado mucho. A mí Carlos me gusta muchísimo porque es un dibujante totalmente identificable y que le da un toque diferente a sus dibujos. Una historia loca, rozando a veces lo incomprensible. Diversión pura y dura. Saliéndose un poco por ejemplo, de lo trágico que pueden ser las dos historias anteriores. Estas historias son más ligeras, aunque sí que suceden muchas cosas en las páginas, porque la verdad es que van sucediendo un montón de cosas. Vemos ahí el padre robot, una especie de hermano y demás, las tramas que se cuecen en esa ciudad donde siempre alguien quiere poder, siempre alguien quiere cambiar lo establecido. Pero un cómic muy entretenido que da sobre todo diversión, bebiendo también de ese dibujo rápido y espectacular también, pues algo muy cinéfilo, muy rápido, mucha acción y mucho entretenimiento. Hay que decidir un vencedor. Yo, la verdad que en este caso os recomiendo encarecidamente los tres, porque cada uno, como comento, son distintos y aportan diferentes valores a lo que es la compra del cómic. Un Elseworlds, que siempre es atractivo, al igual que los eran los What If de Marvel. Una historia pre-nuevo universo DC, donde podemos recordar un poquito cómo estaban las cosas antes de que se produjera Flashpoint y todas estas historias. Y luego la historia de Carlos Meglia, que es un poquito también independiente, la puedes leer ahí sin ningún tipo de continuidad y que disfrutas mucho con los dibujos. Yo voy a dar un vencedor por una cuestión quizá nostálgica, y para mí el vencedor va a ser, efectivamente, Reyes de la Hechicería. ¿Por qué? Pues porque volvemos a ese universo DC tradicional que a lo mejor se echa un poquito de menos, porque se le da un giro al tema de la debilidad de Superman, de la magia, y porque salen personajes invitados que a mí me gustan mucho, como son Shadowpack, que los invitados siempre aportan un poquito más de interés al cómic, y porque la historia es más seria que las anteriores y que las dos que comentamos, y porque hay que dar un vencedor, porque os recomiendo que os leáis los tres, ya los leeréis y me comentaréis, pero este va a ser el vencedor de esta semana. Y hasta aquí la videoreseña de hoy. No tengo claro cuál va a ser la videoreseña de la siguiente semana. Ir comentándome si tenéis algún interés en particular. Hay bastantes pendientes, tenemos Batman y Robin, tenemos Flash, tenemos Bridge, tenemos Sandman, tenemos un montón de videoreseñas pendientes bastante curiosas. Y bueno, si no me decís nada, pues decidiré autoritariamente cuál va a ser nuestro siguiente cómic o cómics a reseñar. Así que, bueno, os espero, seguimos aumentando, espero vuestras suscripciones y ya sabéis, cuidad vuestra identidad secreta.